Buenos días. Gracias por estar aquí en directo y saludos también para los que veáis esta grabación a posteriori. Voy a compartir la pantalla porque tengo una pequeña presentación con la que me quiero guiar y acompañar en este webinar, donde quiero de alguna manera enseñaros el camino y las posibilidades que nos ofrece Universal Analytics para salvaguardar todo este histórico, ¿no? Estamos viendo muchos cambios a nivel de digital, no solo con la IA, sino que con el propio Google también ya llevamos un tiempo viviendo cambios y en concreto con Google Analytics estamos ya en la cuenta atrás del gran cambio que va a suponer que la única versión a la que dé soporte Google sea GA4 a partir del 1 de julio y por tanto todavía nos está suponiendo hacer unos últimos cambios, unos últimos ajustes para que en esa transición todo sea perfecto y todo vaya bien. Para los que no me conocéis, soy Eli García y junto con Iñaki Lacarra y Beatriz Lascurain trabajo en el área de inteligencia artificial de Mondragón Universitatea en torno a la tecnología y a los datos y siempre formando y acompañando a empresas y a profesionales a gestionar el talento, básicamente. Yo, en mi caso en concreto, llevo más de 13 años trabajando con la analítica. Como base utilizo la herramienta Google Analytics, pero es verdad que mi principal objetivo, digamos, que es que las empresas pongan el dato en el centro de su estrategia web y su estrategia de marketing digital. Y ahora mismo estoy coordinando un curso online para poder activar y para poder llevar a cabo todo el salto, toda esta migración a GA4 de forma exitosa y que cuando el 1 de julio tengamos que obligatoriamente trabajar con esta versión, pues seamos capaces y nos veamos cómodos trabajando en esta plataforma. Bueno, esta es la cuenta atrás que nos lleva persiguiendo cada vez que entramos en Analytics en los últimos días y es que este es un pantallazo de ayer, o sea que hoy ya son 45 días los que quedan para el 1 de julio y este día lo que va a ocurrir es que la propiedad Universal Analytics no se van a actualizar, pero también los que ya tenemos almacenados históricamente van a desaparecer. Ese es el gran paradigma o el escenario que tenemos en esta situación, ¿no? En esta cuenta atrás y en este gran cambio histórico dentro de Google Analytics. Y la gran pregunta que me venís haciendo en los últimos meses y por la cual al final he decidido hacer este pequeño directo es para resolver si se pueden importar o no datos de Universal Analytics a GA4 o qué es lo que se puede hacer. La respuesta es muy clara. Por un lado, los datos que tenemos acumulados en nuestro histórico en Universal Analytics se pueden exportar. ¿Esto qué significa? Que se pueden exportar y se pueden importar a la propiedad de GA4 para que nuestro histórico no se pierda y se acumule con lo nuevo que venga. Aquí es donde la respuesta es no. GA4 y Universal Analytics no hablan el mismo idioma. Con lo cual, los datos, el cómo los almacenan, el cómo los recogen, cuál es su esquema de medición es diferente. Y esto hace que llevemos 2 años con esta transición y que esto haya generado tanto revuelo en las empresas porque está suponiendo un cambio de herramienta, de forma de medir, de aprendizaje, etcétera. O sea que no es posible importar datos directamente desde Universal Analytics y lo que vamos a tener que hacer es trabajar en GA4 con los datos que vengan a partir de ahora y guardar en otros soportes todo el histórico que nos interese de Universal Analytics para poderlo consultar o para poder hacer comparaciones. Pero claro, este trabajo es manual. Lo que tenemos que hacer para hacer una copia de seguridad, salvaguardar todo aquello que nos interese, es un trabajo manual. Os voy a enseñar diferentes técnicas y cada uno, según sus necesidades, elegirá la que más le convenga. Pero es importante que tengamos, y repito, insisto, en cuenta que es un trabajo bastante manual, es un trabajo tedioso en cierto modo y nos va a suponer reflexionar sobre qué queremos guardar y qué no nos hace falta guardar. Para mí está siendo un momento muy bonito porque está suponiendo en muchos proyectos y en muchas empresas pararse a pensar y no dar por hecho que la analítica va a estar ahí siempre tal cual lo conocemos y que ahora mismo podemos elegir
qué datos son los que nos sirven y qué datos realmente no los hemos consultado nunca o sobre esos datos no hemos tomado nunca ninguna decisión y lo más probable es que en un futuro tampoco lo hagamos o que lo hagamos sobre los datos del momento, sobre los datos que nos está acumulando GA4 y no tanto sobre ese histórico. Así que está siendo un momento bonito para poner orden, hacer limpieza y reflexionar un poco sobre la relación que tenemos dentro de las organizaciones con la analítica. Empezar a tener otra relación, si es posible, más fructífera. Para exportar estos datos, como decía, hay diferentes técnicas. La más fácil, la más accesible para todos es exportar directamente desde los informes de Universal Analytics. Esta exportación tiene unas limitaciones. Tenemos que elegir un periodo de tiempo, todo el 2022, el segundo semestre del 2021, los datos de geolocalización, los datos de páginas de destino, los datos de dispositivos móviles, es decir, tenemos que elegir qué datos, qué dimensiones y qué métricas, cuántos registros, ¿vale? Los 100 archivos más descargados del 2021, pues 100 registros, ¿vale? Y un periodo concreto, pues 2021. Y esto va a suponer que luego lo que tenemos es, digamos, como una foto de esos datos y podemos consultar solo lo que hayamos guardado en esa foto, solo lo que hayamos guardado en esa exportación. Todo lo que esté fuera de ese rango de fechas que no se haya contemplado como dimensión o métrica o no esté dentro del volumen de datos que hemos exportado, no vamos a poder consultarlo. Se habrá ido junto con toda la propiedad de Universal Analytics. Así que esa limitación es la limitación que tenemos. Por eso no podemos pretender exportar todo nuestro historial de Universal Analytics porque seguramente el volumen de información que tengamos que descargar luego sea inmanejable. Y en la mayoría de los casos ni siquiera le vayamos a sacar provecho. Así que aquí tiene sentido toda esa parte que os comentaba de reflexionar sobre lo que realmente necesito guardar. Probablemente muchos de vosotros tendréis un histórico bastante largo. En todo ese periodo incluso habéis ido renovando las webs y ahora mismo ya no tenga sentido almacenar datos de una web que hace 5 años dejó de existir y que tenía funcionalidades y contenidos muy diferentes a los que pueda tener la web actual. Así que ahí es donde tenemos que poner un poco el límite en el tiempo también que queremos guardar. Podemos exportar a diferentes formatos. El más sencillo, al alcance de todo el mundo, es la capacidad de exportar a PDF. A PDF, desde cualquier informe, tendremos que entrar a Universal Analytics, podemos elegir desde el menú lateral cualquier informe que nos interese. Como decía, jugaremos con el rango de fechas para establecer ese periodo de tiempo que queremos guardar. Y desde aquí, desde la opción de exportar, arriba a la derecha vemos que tenemos la opción de exportar a PDF. Esta opción es muy limitada porque lo que hace es sacar una foto de lo que estamos viendo en pantalla, tal cual lo estamos viendo. Si yo descargo este PDF, lo que va a guardar es esa captura de pantalla de lo que yo estoy viendo, con lo cual es algo que me permite en un momento dado reconocer una situación, un escenario, un dato muy concreto, pero sobre el cual no puedo manipular, no puedo hacer cruces de datos, no puedo realmente sacar inteligencia sobre esta información mediante la tecnología, porque esto es un PDF con ese pantallazo en concreto. Ahora bien, os puede servir, por ejemplo, para guardar el volumen de sesiones en los últimos 2 años y veríamos esa línea temporal donde van fluctuando las sesiones, por ejemplo, y es muy visual porque estaríamos viendo los gráficos que aparecen aquí en pantalla. Otra opción un poquito más avanzada de exportar los datos es exportarlos a formatos CSV, Excel o hojas de cálculo de Google. Y aquí lo que estamos es descargando todo el dato en bruto, el raw data, y lo estamos descargando a tablas en documentos, por ejemplo, si yo aquí ahora formación geográfica, por ejemplo, ubicación, si yo quiero descargar esta tabla, puedo ver, por ejemplo, que tiene 140 registros, podía, por tanto, ampliar aquí hasta 250 para garantizar que se descargan todos los registros,
porque lo que hace esta exportación es exportar lo que nosotros configuremos en pantalla. Así que estaríamos exportando los 140 registros en este periodo de fechas, que por supuesto lo podríamos modificar para abarcar un volumen de tiempo más amplio en función del histórico que queramos almacenar. No lo voy a ampliar simplemente para agilizar las descargas y no ralentizar el webinar. Voy a exportar a Excel, por ejemplo, y lo que va a hacer es, bueno, como he pedido poquita información, lo ha hecho muy rápido, si no tardaría más, no os preocupéis. Y aquí lo que tendríamos es un Excel donde nos está diciendo que estamos descargando de esta vista de Universal Analytics el informe de ubicación en este rango de fechas y desde aquí accedemos a los datos, que es lo que nos interesa guardar. Y los datos se almacenan en esta segunda pestaña y estaríamos viendo aquí todo ese listado de países junto con todas estas métricas, usuarios nuevos, sesiones, rebote, etcétera. Y aquí, claro, lo suyo es que como esto es una tabla en una hoja de cálculos, de cálculo, podemos aplicar, por ejemplo, filtros y podemos ya manipular esta información para visualizar solo aquellos datos que nos interesen o incluso podríamos llegar a insertar gráficos que me permitan visualizar esta información de una forma más fácil de interpretar. O sea que frente a la descarga en PDF, pues las ventajas son muy significativas. Ahora bien, el trabajo sigue siendo manual. Yo tengo que ir en el menú lateral, informe por informe, eligiendo qué es lo que me interesa descargar, configurando lo que estoy viendo en cuanto a periodo de tiempo y volumen de registros que necesito descargar y exportarlo. A CSV o a hoja de cálculo de Google sería exactamente lo mismo, tendría el mismo resultado, pero el hecho de tener esto en tablas me permite manipular esa información, incluso luego esta información importarla en otra herramienta como fuente de datos, que os enseñaré también, por ejemplo, a importar estas descargas en un panel de Looker Studio, por ejemplo. Dicho esto, desde Universal Analytics podemos ir viendo los informes que nos interesan, adaptarlos, configurarlos para ver qué es lo que estamos recogiendo. Si tenemos informes personalizados donde hemos creado conjuntos de datos que nos sirven en el día a día, pues descargaríamos esos informes personalizados también y almacenaríamos toda esta información donde corresponda. Tener en cuenta que cada descarga es una hoja de cálculo diferente. Y esto nos va a suponer que luego, para poner un poco de orden, igual agrupemos todo en una única hoja de cálculo. Pero bueno, eso ya es la organización de cada uno. Otro sistema que yo estoy utilizando mucho últimamente es en aquellos proyectos, en aquellas empresas en las que ya se ha hecho un trabajo de identificar qué indicadores son clave y se ha generado en base a esos indicadores un panel, por ejemplo, en Data Studio o lo que ahora se llama Looker Studio. En ese caso, podemos ir a ese panel. Por ejemplo, si yo cojo un panel ya de la galería de Google, y en este panel lo que yo puedo hacer es tabla por tabla, elegir cualquier tabla y aquí exportar a CSVs o a hoja de cálculo de Google. Con lo cual, si yo exporto a hoja de cálculo de Google para que veáis otro sistema, lo que estamos haciendo es los datos que ha registrado esta visualización, cualquiera que elijáis aquí para exportar, todos esos datos se están importando en una hoja de cálculo de Google. Cada descarga que hagáis va a generar una exportación a una hoja de cálculo diferente. Lo mismo que si descargamos informes específicos dentro de Universal Analytics, con lo cual vamos a tener la información separada y luego quizás hay que hacer esa labor de unificación. La diferencia o ventaja de hacerlo desde Looker Studio es que por mucho que aquí, por ejemplo, en esta tabla estemos viendo el top 10 de páginas, según sus páginas vistas, cuando descargamos la tabla no solo se descargan las 10 que estamos visualizando, sino que se descargan todos los registros que se hayan recogido en el periodo de fecha que hayamos seleccionado. O sea que aquí también podríamos jugar con el periodo de fechas para que esta descarga tenga más o menos registros, más o menos histórico.
Así que no tengo que hacer tanta configuración como en Universal Analytics dentro de los propios informes, pero es verdad que la descarga sigue siendo manual, informe a informe. Esto genera ficheros independientes que luego estaría bien unificar. Pero tengo ciertas ventajas, no solo porque me agilice la descarga de todos los registros, sino porque al mismo tiempo también, digamos que como yo ya he hecho esa reflexión, yo ya he generado paneles que me permitan recoger solo lo que necesito, solo lo que me ayuda a entender el impacto de mi estrategia digital en mi web. Es muchísimo más fácil descargarse estos informes y luego agrupar. Si lo que hago es dirigirme a Universal Analytics y recorrer todo el menú para ver qué me interesa o no, probablemente me pierda más fácil e incluso descargue cosas que no necesito o deje por descargar cosas que me resulten más interesantes. Así que si tenéis esta labor hecha, pues esto por lo menos os va a dar ya un punto de partida bastante más avanzado y vais a poder agilizar este proceso que sigue siendo manual y sigue siendo ahí un poquito trabajo tedioso. Google tiene otra fórmula que permite hacer exportaciones a través de una extensión de las hojas de cálculo de Google. ¿Qué es lo que cambia? Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido conectarnos a Universal Analytics, elegir un informe y descargar, o bien conectarnos a un panel de Looker Studio, elegir una visualización y descargar. Aquí es al revés. Aquí lo que hacemos es abrimos una hoja de cálculo de Google y a través de esta extensión nos conectamos a nuestra información almacenada en nuestro histórico de Universal Analytics y hacemos una consulta para que esa información venga a la hoja de cálculo. Desde esta hoja de cálculo, gracias a esta extensión, que ahora os la enseño, podemos hacer un montón de consultas a Universal Analytics y todos los datos almacenarlos en una única hoja de cálculo, con lo cual esa parte de agrupación que os decía que conviene hacer con el resto de métodos que hemos visto, aquí nos la estamos ahorrando. Es muy fácil, si no habéis utilizado nunca la extensión, simplemente tendríamos que ir a las hojas de cálculo de Google, crearnos una nueva hoja de cálculo y Google tiene en su menú un acceso a extensiones y desde extensiones podemos entrar a una especie de marketplace de complementos. Si no lo habéis descargado, tendríais que acceder a ese marketplace, buscar Google Analytics y este que veis aquí en pantalla, este Access All of Your Google Analytics Data en Google Spreadsheets, es lo que te permite desde la hoja de cálculo de Google conectarte a tu Universal Analytics y traer la información a la hoja de cálculo. Si os pone aquí que lo tenéis instalado, es que este trabajo ya lo habéis hecho. Y entonces desde las extensiones, aquí abajo aparecen todas las extensiones que habéis ido añadiendo a vuestras hojas de cálculo y en concreto la que nos interesa es Google Analytics. ¿Por qué? Porque desde aquí vamos a abrir la funcionalidad de crear nuevos informes. Crear nuevos informes lo que va a abrir es una capa que dota de inteligencia a esta hoja de cálculo para que se pueda conectar a mi Universal Analytics. Por supuesto tenéis que tener permisos en esa propiedad, porque si no, no podéis extraer la información. Así que aquí os va a aparecer automáticamente vuestra cuenta de Universal Analytics, la propiedad de UA desde la cual queréis traer los datos y aquí, si tenéis más de una vista, vais a tener que elegir la vista que corresponda. Y lo que vamos a hacer es conectarnos a la información que hay almacenada en esa vista. Lo más importante es el paso 3. El paso 3 es el que nos va a permitir identificar qué métricas y qué dimensiones queremos importar a la hoja de cálculo y si queremos aplicar algún tipo de segmentación sobre esos datos. Por ejemplo, si a mí me interesa hacer un informe sobre, ejemplo, Page, ¿vale? Aquí aparecerían todas las dimensiones de Universal Analytics. Si a mí me interesa hacer un informe sobre
las páginas más vistas, el contenido más consumido de mi sitio web, por ejemplo, lo mínimo que necesito es un listado de páginas ordenado por páginas vistas y así yo sabría cuáles han sido las más vistas. Esto dará el nombre a este informe, contenido más visto, que es el punto número 1 que no habíamos completado, y si queremos podemos enriquecer esta información, por ejemplo poner pues cuántas entradas tiene cada página para saber si estas páginas son como punto de acceso o incluso si son punto de salida o incluso qué porcentaje de salida tiene cada página. Esto requiere también una reflexión porque si no sé muy bien qué datos quiero extraer, qué datos quiero guardar en esta copia de seguridad, aquí me voy a encontrar un poco perdido a la hora de elegir, ¿no? Desde aquí tenéis siempre acceso a la ayuda de Google donde especifica todas las métricas, pero lo suyo es que vayáis a vuestra analítica, identifiquéis los informes que comúnmente utilicéis y en base a eso, por ejemplo, el informe de canales, si lo consultáis a menudo, o el de campañas de publicidad, el de adquisición, el de, pues el que sea, ¿vale? Que veáis aquí, esto sería la dimensión, que es la primera columna principal de la tabla y todo lo que venga en el resto de columnas son las métricas. Así que aquí tienes las pistas necesarias para poder configurar este informe. Como estamos recogiendo datos históricos, también conviene siempre como dimensión traer la fecha, porque así podremos ordenar toda esta información cronológicamente, ¿vale? Y si quisiésemos cruzar luego estos datos con alguna otra fuente, probablemente la fecha también nos sirva como nexo de unión en ese crucero. Desde la parte de segmentación, lo que podríamos hacer es conectarnos a todos los segmentos disponibles en esa vista y seleccionarlo. Es decir, no creamos segmentos desde aquí, sino que si solo me interesase, por ejemplo, el tráfico orgánico, pues yo elegiría ese segmento y estaríamos viendo el consumo de páginas en base al tráfico que ha venido desde buscadores, por ejemplo. Voy a quitar ese filtrado y una vez que ya tengo configurado el report, lo que voy a hacer es pedir que lo cree y esto va a hacer en este documento, en esta hoja de cálculo, va a crear una primera pestaña que hace referencia a esa configuración que yo acabo de hacer en el menú lateral. Y se crea también, bueno, en paralelo, la hoja 1 que ya teníamos sigue en blanco. ¿Qué es lo que me permite hacer este configurador? Lo que me permite es extraer el contenido más visto y para eso he identificado una serie de dimensiones y de métricas y ahora voy a tener que especificar qué rango de fechas necesito salvaguardar y también qué límite de registros voy a traer. No recomiendo que os paséis con el límite de registros porque en esta consulta, si no, va a tardar demasiado, incluso se os puede quedar el navegador colgado y además luego estáis trayendo un volumen de datos quizás demasiado elevado como para luego poderle sacar rendimiento y poder explotarlo. Lo voy a dejar en 1000, podríamos subir si queréis 10.000, 100.000, incluso tenéis que ir jugando. ¿Dónde está la pista? La pista puede estar en que cojamos ese informe, en este caso vayamos a contenido del sitio, comportamiento, contenido del sitio, todas las páginas, porque es lo que yo estoy intentando extraer a través de este configurador y ver aquí si yo lo cruzo con la dimensión fecha porque estoy haciendo una extracción cronológica de un histórico, podría ver en este rango de fechas que tengo seleccionado, ¿cuántos registros tengo? 1800. Es un volumen de datos manejable. Pero claro, probablemente este histórico a mí no me diga nada, ¿no? El histórico de una semana. Entonces, puedo ir jugando y especificando, por ejemplo, quiero el contenido más visto del último año o de todo el 22. Y si juego con ese cambio de fechas, aquí estaría viendo que ahora he incrementado este volumen de registros a 100.000. Lo podría dejar así. Y si quiero que me extraiga estos 100.000, lo suyo sería aquí añadir un límite superior hasta 100.000 para garantizar que traemos toda esa información. Incluso habría que modificar las fechas. Si aquí estamos trabajando con el último año, por ejemplo, pues aquí tendríamos que poner, en vez de 30 días atrás, pondríamos 2022
mayo 1, por ejemplo, y 2023, mayo o abril, si queréis, 30. Entonces estamos extrayendo datos de un año y un límite de 100.000 registros. Si me permitís, lo voy a disminuir para que no me cargue, no tarde tanto en hacer la carga, porque ahora lo que vamos a hacer es ejecutar esta consulta. Lo que hemos hecho es configurar, hemos hecho una declaración de intenciones de que queremos extraer de nuestra propiedad de Universal Analytics, en concreto desde esta vista, la vista que he elegido en el configurador lateral, durante este periodo de tiempo el consumo de páginas acompañado de otra serie de métricas con un límite máximo de 1.000 registros. Y ahora, desde el menú extensiones, buscamos ese complemento y le decimos que ejecute este informe. Y por eso os decía aquí, si ponemos muchos registros o un periodo de tiempo muy amplio, esta consulta va a tardar más. Y si os pasáis, es probable que dejéis frito el navegador y que tengáis que esperar. Aquí, si hubiese algún tipo de error en esa extracción de datos, nos lo avisaría. Y aquí todo ha ido correcto, con lo cual se ha cargado el contenido más visto. Y lo que ha hecho ha sido generar una pestaña extra en este documento que me está diciendo pues cuándo se han cargado estos datos, desde dónde vienen, cuántos registros han encontrado, cuántos he obtenido de vuelta, que es el límite que yo le pongo. Aquí tengo un resumen de cuántas entradas, cuántas páginas vistas, cuántas salidas, y aquí tengo toda la información. Páginas, fecha y las métricas que yo he definido. Si yo desde la configuración, por ejemplo, cambio el orden aquí y me llevo Page Views al principio de esta lista, cambiaría el orden de las columnas de este informe. Y ahora está ordenado por nombre de la página. Si yo quiero ordenarlo por páginas vistas, aquí en esta fila order también podría decirle que me ordene esta información por la métrica PageView. Pero si quiero que sea de mayor a menor, le voy a poner el símbolo de menos por delante y tendría que volver a ejecutar este report. Volvería a conectarse a Universal Analytics y volvería a traer los datos. Aquí lo hemos vuelto a generar y ahora ha cambiado el orden de la información que estamos mostrando. Nos podemos quedar aquí, nos podemos quedar en la hoja de cálculo y desde aquí hacer filtros, crear visualizaciones, etc. Y también podemos añadir desde el complemento un nuevo report que nos traiga información, si queréis, de la misma propiedad, de la misma vista o de otra vista, pero con otras métricas. Entonces, esa labor que hemos hecho en Universal Analytics de ir informe por informe y descargar, o esa labor que hemos hecho en Data Studio de ir visualización por visualización y descargar, la podríamos agrupar aquí creando todas las consultas necesarias. Y cada consulta se irá apilando aquí en estas columnas y cada consulta generará una hoja nueva en este documento al estilo de esta con esa información. Con lo cual, ahorramos mucho en cuanto a centralización de datos. Nos podemos quedar en esta capa. Podemos quedarnos con la tranquilidad que hemos traído a esta hoja de cálculo todos los datos que para nosotros puedan ser interesantes y que probablemente en un medio plazo queramos consultar. Ya sabemos que están ahí y que si nos manejamos en hojas de cálculo podemos aquí hacer búsquedas, filtros, visualizaciones, etc. Pero también podemos ir a Looker Studio y utilizar esa fuente. Le voy a cambiar el nombre, ¿vale? Voy a ponerle backup de UA, por ejemplo, al fichero entero. ¿Vale? Desde aquí, desde Looker Studio, voy a decir que se conecta a los datos que provengan de hojas de cálculo de Google. Y aquí aparece mi documento, porque yo soy la propietaria de ese documento, backup UA, y aquí aparece todas las hojas de trabajo que tiene ese documento. El primero es la hoja del report, ahí no hay datos. Aquí está lo que es
todas las configuraciones de las consultas que estamos haciendo. Los datos están, en este caso, en el contenido más visto, porque es la consulta que yo he hecho y el nombre que le he hecho a la consulta. Podríamos cambiarle el nombre. Y si añadimos consultas, aquí en esta fila 2 vamos a tener el nombre de todas esas consultas. Ese nombre será el nombre que obtenga la pestaña que se genere cuando se haga la ejecución de ese report y aquí aparecerán todas esas hojas disponibles. Yo solo tengo una, la del contenido más visto, y quiero que me traiga esta información a Locker Studio. Tenemos que tener cuidado con una cosa, y es que aquí la información que yo necesito empieza en la fila 15. Todo lo demás es información extra que deja ahí el configurador, que no vamos a borrar porque cuando ejecutamos el report se carga automáticamente. Lo vamos a dejar porque Data Studio, Locker Studio, me permite incluir un intervalo. Entonces, yo aquí sí que puedo decirle que incluya desde A15 y luego, pues, mi última columna con datos es F y luego los registros que tenga. Por ejemplo, podría ser F1000, añadir, y ahora estaríamos importando lo que hasta ahora hacíamos, importar directamente desde Universal Analytics. Ahora, como Universal Analytics no va a estar disponible, hemos descargado esos datos en una hoja de cálculo y lo que hacemos es importar los datos de la hoja de cálculo a el informe de Locker Studio. Y ahora podríamos, si queremos, volver a definir los paneles que ya teníamos y que nos estaban sirviendo, pero siendo la fuente de origen una hoja de cálculo y no Universal Analytics. Esto va a tener limitaciones, por ejemplo, en este selector de rango de fechas. Si yo solo me he descargado el 2022, por mucho que yo aquí ponga 2020, no va a haber datos. No es como en Universal Analytics que está todo el histórico, sino que aquí estamos limitados al periodo que hemos guardado y al límite de registros que hemos generado. Pero si hacemos una buena reflexión, estará lo que necesitemos. Con lo cual, ahora yo, por ejemplo, podría completar esta página y decirles que me muestre todas las páginas de mi sitio web ordenadas por número de páginas vistas. Dime también cuántas entradas ha tenido cada una, cuántas salidas y cuál es el porcentaje de salida de cada una de ellas. Y entonces tendría ya una tabla que me muestre toda esa información ordenada por page views en este caso. Incluso puedo seguir añadiendo gráficos, puedo añadir una serie temporal. Que visualice cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo el número de páginas vistas. Incluso puedo añadir al informe un filtro por periodo para controlar el rango de fechas con el que esté trabajando en la visualización. En este caso creo que no he descargado esta información, por eso no está. Vale, pues podríamos deshacer y tendríamos otra vez todo el dato. Vale, bueno, he perdido el periodo. Pero bueno, yo creo que se entiende. O sea que al final lo que hacemos es, a través de este complemento, crear consultas a nuestro Universal Analytics. Esas consultas, cuando se ejecutan, crean pestañas nuevas en este documento con todos estos datos y estos datos son nuestro histórico. Esto es lo que estamos salvaguardando. Esto es lo que va a valer oro. Aquí está la información. Luego, cómo explotemos, cómo visualicemos, lo podemos ir construyendo según las necesidades. Lo importante ahora es que hagamos la reflexión de qué necesitamos guardar y que decidamos cómo lo vamos a guardar, partiendo desde un simple PDF, que es una captura de pantalla, hasta una hoja de cálculos que tiene la inteligencia suficiente como para extraer la información que necesitamos de Universal Analytics haciendo diferentes consultas que nosotros configuremos. Digamos que estos métodos, os dejo luego todo en pantallazos para que lo podáis refrescar. Todos estos métodos, de alguna manera, son métodos que están al alcance de cualquier persona,
que tenga necesidades de hacer consultas sobre los datos de uso de su sitio web, pero sin la necesidad de tener conocimientos técnicos. Aquí no hace falta programación para extraer ninguna información, para manipular, para visualizar. Con lo que sabemos y conocemos hasta ahora, podemos hacer estas copias de seguridad y luego aprovecharnos de ellas para hacer futuras consultas y futuras visualizaciones. Hay otras herramientas un poquito más avanzadas, como puede ser BigQuery. BigQuery es una base de datos enorme de Google que nos permite conectarse a la analítica y extraer toda la información a esa base de datos. Con BigQuery no tendríamos que andar informe por informe, dando que descargar, poniendo esos límites de tiempo y esos límites de registro. Podríamos en esta base de datos descargar todo nuestro histórico y luego conectar, por ejemplo, BigQuery, la base de datos de BigQuery a Locker Studio y hacer visualizaciones sin esa limitación de registros y de periodo de tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Que no hay un conector nativo de Universal Analytics con BigQuery para las cuentas de Universal Analytics gratuitas. Entonces, esta exportación no es posible. GA4, por ejemplo, ya sí que trae para todos, cuentas gratuitas y de pago, un conector nativo con BigQuery que me permite exportar todo lo que GA4 va recogiendo a esa base de datos. Pero Universal Analytics pues no lo permite, no, al menos para todos sus clientes. Así que esta opción en muchos de los casos quedaría descartada, pero simplemente que sepáis que existe esta posibilidad, está ahí también para los casos en los que tengáis o trabajéis con grandes proyectos y por tanto utilicéis Google Analytics 360, la versión de pago y en ese caso la exportación sería total y bastante fácil de obtener. Por otro lado, existen herramientas de extracción de datos, herramientas ETL que son de pago, que sí han desarrollado conectores para extraer toda la información de Universal Analytics. Puede ser Supermetrics, como pueden ser otros muchos. Hay muchos en el mercado. Estos exportadores comerciales lo que hacen es conectarse. Tú les das permisos para que se conecten a toda tu información almacenada en Universal Analytics y que la extraigan a su propia base de datos. Y luego puedes conectar esa base de datos a Locker Studio, por ejemplo. La cuestión es que estos conectores no son gratuitos. Entonces, si realmente vemos que es muy tedioso esta descarga manual porque hay muchos datos marca tú, que queremos extraer, igual nos compensa valorar estas opciones. BigQuery seguramente no esté a nuestro alcance, pero otras herramientas ETL sí nos lo permitan, así que también conozcáis estas posibilidades porque pueden ser interesantes. Ahora, esa extracción de datos tiene un coste y tiene un coste también el luego visualizar lo que hemos extraído a estas herramientas a Locker Studio. Todas esas conexiones tienen un coste, pero muchas veces igual son costes asumibles por las organizaciones comparando con el beneficio que nos puedan aportar. La clave para mí es, por supuesto, elegir un buen método que me sirva, pero ese buen método va a depender de la reflexión que podamos hacer. Y os decía antes, ¿no? Para mí nos encontramos en un momento súper interesante, un momento muy reflexivo, un momento que muchas organizaciones no lo han hecho porque históricamente hemos instalado Universal Analytics, hemos empezado a recoger datos y estábamos tranquilos porque ahí había un montón de información. Mucha ni utilizábamos, incluso a veces era tanta que esa sensación de estar abrumados hacía que no explotásemos correctamente la información, pero ahora tenemos la capacidad de reflexionar sobre qué necesitamos realmente, qué es lo que nos puede ayudar a tomar decisiones, qué comparaciones con datos futuros pueden ser interesantes para ver cómo va evolucionando el impacto de nuestra estrategia digital en cuanto al comportamiento de los usuarios en la web. Y junto con eso también sentirnos libres de dejar ir un montón de información con este gran apago de Universal Analytics y estar tranquilos porque en esa reflexión hemos puesto criterio de negocio, hemos puesto cabeza y esto nos permite en un futuro
garantizar que podremos acceder a los datos que necesitemos y que los que hemos dejado marchar realmente no eran importantes o no estimamos que vayan a ser necesarios. Así que, dicho esto, muchas gracias por vuestra atención. Como es un trabajo súper manual y reflexivo, cualquier duda que os surja, tendréis la presentación, tendréis la grabación, pero cosas puntuales que queréis preguntar, tenéis total libertad, mi disponibilidad para que a través del correo electrónico me podáis hacer llegar vuestras dudas, consultas y si os puedo ayudar, encantado. Voy a dejar de compartir para poder ver el chat, aunque seguro que mi compañera Bea está ahí pendiente por si hay preguntas, respuestas. Podemos aprovechar estos minutos finales del webinar y si no, pues muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. No sé si habéis empezado ya este proceso de descarga, de reflexión, no sé en qué punto estáis. La verdad es que como es un trabajo tedioso, no os recomiendo que lo dejéis alargar más, por lo menos empezar a pensar, por lo menos que lo tengáis en mente. A través del email recibiréis todo, la presentación, la grabación, en ese sentido, estaros tranquilos. Vale, veo aquí Sarai. Si tú tienes ya un informe de Universal Analytics creado en un Looker Studio, claro, como la fuente de datos desde la cual se nutre va a desaparecer, llegará un momento en el que ahí los informes no carguen datos. Lo que puedes hacer es exportar, si quieres, a PDF esa información para tener el histórico más importante a modo de pantallazos y si no, tienes que exportar a una hoja de cálculo cada una de las visualizaciones y luego volver a recrear el informe, pero conectándote a la hoja de cálculo y no conectándote a Universal Analytics porque no va a haber Universal Analytics. Y ese trabajo de exportación lo puedes hacer desde el configurador de la propia hoja de cálculo o desde la descarga manual de cada visualización. Y si simplemente queréis tener una foto general, incluso una descarga en PDF del archivo, o sea, de todo el documento, de todo el panel de Looker Studio, puede ser suficiente, ¿eh? O sea, que aquí es un poco valorar cada uno, dónde pone más esfuerzo. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que os haya ayudado. Siento no daros una varita mágica. Siento que no sea una transición fácil, que esté suponiéndonos un trabajo y un esfuerzo en los últimos tiempos. Pero bueno, esperemos que sea para bien. GA4 trae muchas buenas oportunidades, muchos cambios y poco a poco iremos adaptándonos. Por supuesto, todavía tiene carencias y tiene que evolucionar más, pero va poquito a poco y nos va a traer cosas buenas y bonitas, esperamos, por lo menos a los que nos gusta este mundo de la analítica. Así que es que ricasco y seguimos en contacto. Agur bat.